Amén, hermanos, es una bendición poder estar con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre será una alegría, una tremenda felicidad poder saludarles, poderles saber que estamos compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir con ustedes un tema bajo el título Acción de Gracias en tiempos de angustia. Una vez más, acción de gracias en tiempos de angustia. ¿De qué estamos hablando? Que debemos dar gracias en tiempos de angustia. Queremos compartir con ustedes allá en el libro de Salmos número 18. Salmo número 18, hermanos, abran su Biblia y vamos a leer en el versículo 1 hasta el versículo número 6. Dice la palabra de nuestro Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Después de haber leído esta porción, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor, por favor, bendiga su palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz. Usted nos la ha dado para que haga efectos para edificación de nuestras vidas, para gloria suya, amado Señor. Bendiga a su pueblo en general, tanto nuestra iglesia bautista de Betel como así nuestras iglesias hermanas de este estado, de este país. Amado Señor, que siervos suyos sigan compartiendo su palabra a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Te damos las gracias, la honra y la gloria. Nos ayudes para ser los instrumentos que debemos ser en tus manos. Bendice, Señor, tu pueblo, tu palabra en esta hora. Le damos gracias, oramos en Cristo, su Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, había mencionado que esta clase tiene el título Acción de Gracias en tiempos de angustia. Como dice aquí la palabra de Dios, este salmo, hermanos, pertenece a David. Este salmo tiene un tema muy interesante, muy especial. Este capítulo tiene este tema, acción de gracias en tiempos de angustia. Ahora, dije que este salmo es un salmo de David. Para que yo le pueda explicar este salmo, hermanos, me gustaría llevarle a segundo libro de Samuel, capítulo número 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Si alguien gusta acompañarnos con su Biblia, este salmo es exactamente lo mismo que está en segundo libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer solamente algunos 2 o 3 versículos para que usted note que este es un cántico, hermanos, y queremos ver la circunstancia de la cual está hablando el rey David. Entonces dice, segundo de Samuel 22, versículo 1, y vamos a leer hasta el verso 3, hermanos, para redimir tiempo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día en que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Entonces, hermano, el Salmo 18 está basado allá en segundo libro de Samuel 22. Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos, ¿por qué David tiene este cántico? Bueno, dice aquí el primer versículo, es cuando Dios lo libró de sus enemigos
y especifica de uno de sus enemigos que se llamaba Saúl. En realidad, ¿de qué lo libertó? ¿Qué estaba tratando o queriendo hacer Saúl por David? Bueno, usted lo puede encontrar, hermano, a través de primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, donde David tenía un enemigo llamado Saúl, el rey Saúl. Usted conoce la historia, pero por la desobediencia de Saúl, Dios tuvo que quitar y poner ahora al rey David. En realidad Saúl reinó 40 años, pero 2 años reinó con Dios y 38 años sin Dios, podríamos decirlo así, en un dato general. Pero en verdad estos 38 años se convirtió, en vez de estar peleando con otros enemigos, prácticamente su tiempo, su esfuerzo lo llevó más a pelear con David. Bueno, pensando en esto, yo le animo a que usted vea conmigo, allí mismo en segundo libro de Samuel, capítulo 21, pensando en el verso número 15, para que usted mire, hablando de los enemigos de David. Dice el verso 15: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Obvio que aquí ya está David avanzado de edad, y él se cansó. Y luego dice: Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Hermanos, como digo, no voy a usar tantos versículos que tengan que ver con los enemigos de David, pero quiero que quede claro que David tuvo muchos enemigos. Como dije, uno de ellos era Saúl, pero otro de ellos eran los filisteos. Ahora, no era un enemigo directo con Saúl, pero sí con el pueblo de Dios. Pero como David mató a Goliat, hay que acordarnos que todos los de Gad entonces lo tomaron un caso personal, directo, los filisteos con David. Entonces los filisteos era una de las naciones, de los enemigos que tenía David. En realidad, hermanos, quisiera compartir con ustedes que David tuvo enemigos entonces dentro del palacio cuando estuvo con Saúl, pero también tuvo enemigos fuera del palacio cuando estuvo todavía como rey Saúl. Ahora, por supuesto, ya sabemos que Saúl va a morir, y ahora David tiene enemigos igual también dentro del palacio y fuera del palacio. La verdad es que tenía enemigos por todos lados. En realidad tenía por lado sur de Palestina a los filisteos. Por lado sur tenía a los edomitas, tenía a los filisteos, tenía a Gad. Por todos lados, norte y sur, había enemigos contra Saúl, contra su reino, que estuvieron peleando constantemente. Ahora, usted dice, hermano, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Verdad? Buena pregunta, buen comentario. Bueno, los cristianos somos comparados en el libro de Efesios capítulo 6 y en muchas otras partes del Nuevo Testamento, que tenemos enemigos. Somos comparados con un ejército. Tenemos enemigos dentro de la casa, dentro aún de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos enemigos en casa. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34, claramente dijo que nuestros enemigos iban a estar en casa. Él por eso dijo: toma tu cruz y sígueme. Hermano, hablando de enemigos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser conscientes que también hoy día tenemos bastantes enemigos, y uno de ellos somos nosotros mismos. Pero no solamente eso, para ahí también hay enemigos allá afuera en el mundo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las distracciones de nuestra vida espiritual,
pues también se convierte en nuestro enemigo. Pues también tenemos un gran enemigo que se llama Satanás. Por eso es importante que entendamos que cuando llegamos a la vida cristiana, nuestra vida, hermano, no está trazada de fama, de riqueza, de aplausos, de abrazos y todo nos va a ir bien. La verdad es que no es así, hermano. Si alguien entendió eso o te dijo eso, es una gran mentira. Es una mentira del diablo, no es verdad. La vida cristiana es comparada con un ejército. Nuestro Señor Jesucristo lo comparó así. Los apóstoles en sus enseñanzas, el apóstol Pablo lo enseñó así repetidas veces. Me gustaría que leyéramos, hermano, allá en 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 3 al 6. El apóstol está escribiendo a los hermanos allí en Corinto, a la segunda carta, precisamente recordando nuestra tremenda y gran responsabilidad y lucha que tenemos todos los días. 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 3 hasta el versículo 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, pensando en esta idea, hermanos, hablemos honestamente. ¿Has meditado con humildad y con franqueza delante de Dios quiénes son tus enemigos? ¿Qué realmente está pasando en tu vida, hermano? A veces cuando verdaderamente tú eres tu propio enemigo, tu carácter, tal vez tu reputación, tal vez tu dinero. ¿Alguna vez has pensado con humildad en que tú eres tu propio enemigo? Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Son tus pasiones, hermano, hermana, jovencito, jovencita? ¿En qué estás pensando? Sé humilde, sé sincero. Medita por un segundo, por unos minutos. En realidad, ¿quién es mi enemigo a derrotar? Comenzando conmigo mismo y comenzando en el mundo. ¿Qué son las tentaciones? ¿Qué es la lucha que yo tengo? Tal vez alguien está luchando por las modas, ¿verdad? Por la música. Algunos decimos: ¡ay, qué simple! Bueno, pero está luchando. Tiene sus propios enemigos, sus propios gigantes. Tiene que conquistarlos. Tal vez tu soledad, ¿verdad? Tal vez estás pensando en eso. Tal vez estás pensando en tu dinero, en tu trabajo. Es tu lucha, es tu enemigo. Tengamos la actitud correcta de analizar y ver en nuestra propia vida, porque cada uno tenemos nuestros diferentes enemigos y los tenemos que vencer. Pero entre tanto que estamos en esa lucha, en esa duda, en esas preguntas, en ese mundo confuso, hermano, ¿qué es la actitud que debemos de tomar? Bueno, como cristianos siempre vamos a ir a la Biblia, siempre vamos a analizar en la historia, en las enseñanzas que Dios nos ha dejado. ¿Qué actitud debo de tomar, hermano, en tiempos de angustia? ¿Verdad? Cuando mis enemigos son más fuertes que yo. Cuando mis enemigos están cada vez más aporreando mi vida, confundiendo, desanimando por todos lados. ¿Qué es la actitud que debo de tomar? Bien, hermanos, allí en el Salmo número 18, el salmista, el Espíritu Santo nos revela una gran verdad que usted y yo, hermano, tal vez en algún momento de nuestra vida somos distraídos por circunstancias que estamos pasando. Pero mire, analicemos juntos la palabra de Dios, que dice, versículo 1 al versículo 3. Dice el salmista David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Primeramente, hermanos, hay dos verdades en estos versículos. Si quieres compartir conmigo allí mismo el Salmo 18, pero lee conmigo hasta el versículo número 46. ¿Estás ahí, mi hermano? Salmo número 18, versículo 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de el varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordias a su ungido, a David, su descendencia para siempre. Encontramos dos grandes verdades que en algún momento de nuestra vida no lo hemos hecho, o tal vez no lo hemos hecho con la constancia, con el carácter que deberíamos estarlo haciendo. Número uno, Él da gracias, hermano, a Dios por esta libertad de sus enemigos. Como digo, si usted analiza todas las veces, hermano, que David estuvo siendo perseguido por Saúl, por los filisteos, Dios lo libraba, hermano, de casi que Saúl lo iba a matar, o los filisteos. Si regresamos al segundo libro de Samuel, vamos a encontrar que David ya era viejo, y hermano, uno de los gigantes, uno de los hermanos de Goliat, que él había matado cuando era joven, casi lo mata. No más que llega un soldado, un hombre de guerra, y lo ayuda, hermano, a David, y lo libra de este gigante. ¿Qué pasó, hermano? Mira, lo único que él hizo es darle gracias a Dios y alabarlo. ¿Cuántas veces usted, hermano, usted y yo, en las circunstancias que vivimos, la verdad es que agachamos nuestra cabeza y ya no queremos alabar a Dios? Ve allí en el Salmo 18, versículo 17 y 19. Capítulo 18, o número 18, versículo 17 al 19. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Mira, hermano, algo que usted y yo tenemos que hacer bajo cualquier circunstancia es darle gracias a Dios y alabarlo. Él es soberano, Él sabe, hermano, Él conoce lo más íntimo de nuestro ser, nuestras aflicciones, nuestras alegrías, nuestras frustraciones. Él conoce todo nuestro ser, no hay nada oculto que querramos ocultarle delante de Él. Mire, en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 18, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribía a esta iglesia unos mandamientos. No hay tiempo, hermano, para explicar el capítulo de 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero tiene muchos mandamientos prácticos para el cristiano, para el Hijo de Dios. En el capítulo 5, versículo 18 dice, hermanos, dad gracias en todo, o por todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, dar gracias en todo, hermanos, no es fácil. Pero sí es fácil que demos gracias por todo. Me estoy explicando, espero que sí. Hermano, entiendo que no es fácil dar gracias en todo, pero sí por todo. A ver, miren, hermanos, creo que
que debemos entender y tener una actitud humilde y agradecida delante de Dios. Por ejemplo, gracias Dios que en esta noche yo pude descansar, dormir. Tal vez, hermano, por alguna razón dormiste 3-4 horas, pero dormiste. O tal vez dormiste tus 8 o 10 horas y dormiste. Pero cuando tú y yo nos levantamos, de veras tenemos una actitud de decir: gracias Señor que dormí. Señor, gracias por la compañía de la familia o de los hermanos. Gracias por el trabajo, Hermano, estoy hablando de una actitud sincera. No estoy hablando de un hábito de rutina superficial, meramente ritual. Espero que me dé a entender a lo que te estoy tratando de decir. A que debemos dar gracias, hermano, pero una actitud sincera, donde Dios esté agradecido que tú y yo estamos dando siempre gracias. Es verdad que no siempre, hermano, las cosas van a estar bien delante de nosotros. Mire, vaya allí atrasito, está el libro de Filipenses, capítulo 1, el verso 6. Dios tiene un trabajo en nuestras vidas que no ha terminado. La obra está en negro todavía, ¿verdad? Mire, el capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, hermano, Dios quiere que aprendamos convicción en nuestra vida, en siempre dar gracias. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 23, verso 10. Job, en el Antiguo Testamento, antes de Salmos, está el libro de Job, uno de los libros u hombres temerosos de Dios más antiguo. Estamos en el libro de Job, dije capítulo 23, el verso número 10 hasta el verso 14. Job 23, 10 al 14, dice, hermanos: por tanto, hay lazos alrededor. Estoy asegurándome que estoy leyendo bien. Estoy leyendo mal, hermanos, perdón. 23, versículo 10, dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determinara en una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Sabe, hermano? Usted y yo conocemos el capítulo 1. Vamos allá, por favor, al capítulo 1 del libro de Job. Usted y yo conocemos eso. Lo hemos leído repetidas veces. ¿Qué dijo Job al respecto? Mire, esta perspectiva que Dios tiene de Job la está dando Él, no yo, no alguien más de la tierra. La está dando Dios. Mire, pero Dios todavía tenía una obra mayor en su vida. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Alguien dice, hermano, era el hombre que ya debería estar en la misma presencia de Dios allá con él, porque era un hombre profundamente bueno. No hay nada que añadirle. Pero mire, Dios tenía un plan para él. Un plan, hermano, que pudiera llegar a otro nivel. Empezó a vivir circunstancias, hermano, vergonzosas, dolorosas, horribles, hermano. Allí en Job, capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice? Job, capítulo 13, el versículo 15. ¿Tiene usted una convicción como esto, hermano? Job 13,
15 al 16. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Miren, hermanos, es importante que tengamos convicción, carácter en las cosas de Dios. ¿Qué está usted y yo pasando? ¿Cuántos de nuestros amigos, hermanos, amados, queridos hermanos, de respetar por años, ya están partiendo a casa, a estar con su Salvador? La pregunta es: ¿cómo están las familias? ¿Cómo están los hermanos? En el caso de sus siervos, hermano, hay muchas preguntas en nuestra mente, en nuestros sentimientos, ideas y sentimientos encontrados. Pero, hermano, a ellos tendrán que decidir. Pero ¿qué estamos decidiendo nosotros? En tiempos angustiosos, ¿está usted dispuesto a darle gracias y alabanza? Como dijo Job: aunque él me matare. ¿Está usted pensando en eso? ¿Será fiel en alabarle? Mire qué dijo Job, capítulo 1, verso 20. Allí mismo en Job 1, versículo 20. Hermano, ¿está pensando en eso? 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué, hermanos? Y adoró. Si usted lee todo el capítulo, va a encontrar que aquí ya han muerto todos sus hijos y todas sus propiedades. Aún su casa ha caído sobre sus hijos, y ahora sus hijos y sus bienes han perecido. ¿Y qué dice? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Note, hermano, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entendemos que Dios tenía un trabajo especial, hermano, en la vida de Job. Bueno, Dios tiene un trabajo especial para nuestra vida. Está trabajando, pero insisto, recalco, repito, hermano, tenemos la actitud correcta para darle gracias, alabanza, serle fiel, serle leal por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Qué está pensando usted? Capítulo 2, verso 10, allí mismo en Job 2:10, dice: y él dijo: como sucede hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, Dios tiene un trabajo, está puliendo nuestra vida. Mire, me encanta Santiago 1, versículo 2 y 5. Vaya ya conmigo en la palabra de Dios. Santiago está después de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 5. ¿Qué está diciendo, hermanos? Mire, capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué, hermano? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Hermano, Dios tiene una obra en nuestra vida, está trabajando. Debemos de pensar en darle gracias, no nomás cuando nos va bien, no nomás cuando hay abundancia. También debemos darle gracias, hermanos, como ya leímos, bajo cualquier circunstancia. Sabemos que Dios, su mirada
nunca se aparta de nosotros. En su soberanía, Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Él tiene un trabajo. Él nos está puliendo. Él nos está haciendo cada vez más puros. Por eso la pregunta está de pie. Tal vez, hermano, no hemos dado suficiente gracias a Dios. No hemos alabado suficiente a Dios. Tal vez usted dice, pastor, por todo doy gracias a Dios. Tal vez, hermano, habrá alguien, ¿verdad? Pero si somos honestos, yo no podría decirlo. Yo estoy consciente que yo mismo necesito ser más agradecido a Dios y alabarle. Mira cómo estaba Dios de complacido. Allá en el segundo libro de Samuel 23, el versículo 1 y 2, Antiguo Testamento, segundo de Samuel. Allá leímos ya varios pasajes y quiero compartir con usted, mi hermano, este pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 23, 1 al 3. Segundo de Samuel 23. ¿Qué dice, mi hermano? Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob. Hermano, el dulce cantor de ¿quién? De Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Hermano, tú puedes seguir. Yo dije, esa es una canción preciosa, pero la palabra que quiero enfatizar aquí dice: el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hermano, ¿no le encantaría a usted que Dios pudiera decir eso de usted y de mí, que somos dulces a sus oídos? Oh, hermano, entendemos que tenemos sentimientos y entendemos que hay problemas, pero aprendamos a vivir y a caminar con Dios en tiempos angustiosos. Yo tengo muchas preguntas, hermano. Si usted tiene alguna, tal vez yo tengo más. Pero yo me pregunto, ¿cómo vivían los cristianos, hermano, allá en tiempos cuando todavía la Biblia no se escribía? Es una pregunta interesante. En tiempos donde la Biblia no estaba escrita. Oh, ya sabemos, ¿verdad? Aquel hombre alemán inventó la imprenta y se empezaron a escribir miles de Biblias. Sí, pero las Biblias los tenían los ricos y estaban en otros idiomas, hermano. Piensa en eso. No estaba en el pueblo general, no estaba como hoy día. Y la pregunta es, ¿con qué se animaban, hermano? Era la presencia de Dios en sus vidas. Había un poquito aquí, otro poquito allá, hermano. No teníamos... ¿Cuántas Biblias tiene usted en casa, hermano? Le aseguro que tendrá más de 3, más de 4. Es cierto, unas mejores que otras, unas de estudio, por alguna razón, hermano. Pero honestamente hay suficiente Biblia hoy día en internet, ¿verdad? En el celular, por diferentes medios tenemos suficiente Biblia. Y mire, a veces tenemos actitudes tan pobres que dan vergüenza. Hermano, debemos levantarnos y darle gracias a Dios que usted y yo tenemos vida. Y si Dios tuviera otro plan, deberíamos darle gracias que ya vamos a nuestro hogar celestial, mi hermano. Vaya ya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Queremos, hermanos, cerrar con este pensamiento. Hermanos, vamos a cerrar entonces en Filipenses capítulo 4, el verso 6 y 7. Si usted tiene conmigo su Biblia, lea por favor Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús. Hermano, no debe haber lugar en nuestro corazón para la ansiedad, para la preocupación, para la falta de ánimo, la falta de motivación. Tenemos una esperanza, un Dios todopoderoso, que Él lo sabe lo que estamos pasando. Aquí aplicaríamos montones de versículos Antiguo y Nuevo Testamento como Jehová es mi pastor, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, porciones benditas de la Escritura que se apoderen de nuestro corazón, que Él está en control de nuestras vidas. Él es un Dios soberano. ¿Está usted y yo dispuestos a agradecer y alabarlo en tiempos difíciles, hermano? ¿Qué decide en su corazón? Cada uno tomemos una decisión. Seamos fieles y leales a lo que Él ha hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida. Le invito a que tomemos tiempo para una oración. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, que a través de ella tenemos el consuelo. Tenemos a su Santo Espíritu, que Él y su palabra nos motivan para seguir adelante. Pedimos, amado Señor, que nos dé humildad. En verdad nosotros no tenemos humildad. En verdad nosotros no somos reverentes. En verdad nosotros no somos agradecidos. Trabaja en nosotros, en tu palabra, que tengamos actitudes dignas de ser tus hijos, de ser tus siervos, hoy y siempre. Padre, en medio de esta pandemia, en medio de esta incertidumbre, tus hijos podamos ser fieles y firmes hasta el último momento de nuestra vida. Si pasáramos a tu presencia, sería lo más maravilloso que nos acontecería. Padre, gracias. Bendice tu pueblo. Te damos gracias. Bendice cada iglesia, cada siervo suyo. Bendiga la Iglesia Bautista Betel en Cristo Jesús. Oramos, nuestro Salvador. Amén.